Listo, ahora sí, muy bien. Bien, Albina, Evelyn, tienes tu compañerito o compañerita ahí, ¿no? Perrito, perrita. Listo, ahora sí. Bien. Ay, se fue. Oh, Listo. Ay, qué bonito tu perrito, Albina, muy bonito. Muy bien, entonces, como les venía diciendo, tenían sus dioses principales. ¿Quiénes son los dioses principales? El dios de la Pachamama y el Inti. ¿Por qué vendrían a ser sus dioses principales? Lo que sucedía es que los incas siempre han tenido esta visión, esta cosmovisión, que era todo lo que nos produce, todo lo que nos da, todo lo que causa vida, es porque vendría a ser nuestro Dios, porque nosotros estamos vivos gracias a ese Dios. Ellos observaban que la tierra les daba comida y gracias a esa comida ellos se alimentaban. Y cuando se alimentaban se sentían fuertes y vigorosos. Entonces decía, la Pachamama, que vendría a ser eh, tierra, ¿no? La Pachamama es aquel Dios que nos da la vida, porque gracias a la Pachamama nos alimentamos. Luego decían lo del sol. Veían que el sol les daba calor, les hacía sentir abrigados, observaban que gracias al sol podían tener cosechas, entonces ellos decían de que el sol vendría a ser su Dios, porque les da vida. Bien, entonces es por eso de que ellos tomaban esta cosmovisión. Esta visión que ellos tomaban en cuenta eran aquella cosmovisión de acuerdo a a la vigoricidad, al trabajo, a lo que les da vida. Entonces, tomaron a su dios Pachamama y al dios Inti. Bien, a la tierra Pachamama y al dios Inti. Esto eran considerados como quién, como los que se podrían ser como sagrados e hijos del sol. El Inca representaba al hijo del sol. Entonces ellos observaban y decían, ¿cómo logran ser incas? Fácil. Desde aquel mito del Manco Cápac Mamaoyo o de los hermanos Sayar, ellos empezaron a tomar conciencia de que los hijos de aquellos incas, primeros incas, ¿bien? Eran considerados o denominados, llamados hijos del sol, hijos del dios Inti. Entonces, de esa manera consideraban la cabeza de la política o del Estado incaico. Ahora, también atribuían al origen divino, ¿no? Lógicamente que ellos atribuían en su origen y decían, no, el trabajo que el Inca debe de realizar es un trabajo de ser apaciguador, de ser una persona comprensible, empático. Eso era el trabajo del Inca. Lógicamente que por ser Dios podía tener a muchas mujeres, ¿no? Y por eso se menciona en una de las tesis, ¿no? Que las culturas daban a sus primogénitas, mujeres vírgenes, las daba al Inca para que pueda obtener la cultura o ser parte de la cultura. ¿Bien? Entonces, parte de todo ello lo muestra las grandes ciudadelas Machu Picchu, la Sacsayhuamán, entre otros, ¿no? La sociedad inca no desarrolló la escritura, pero desarrolló la lectura de los quipus, ya que sabemos de que la escritura se desarrollaron después del arrebatamiento o denominado conquista de española, ¿no? Entre comillas, conquista española. Bien, por lo que exigen registros inexactos sobre aquellas fechas y personajes que fueron los primeros en el inicio de la escritura.
pero interpretaban los dibujos y desarrollaron el conteo por quipus, ¿no? Entonces, eso era la fuente principal de su educación, muy aparte de que teníamos los primeros amautas dentro de lo que es el imperio Tahuantinsuyo. Pero el amauta ya vino casi al finalizar el imperio, ingresando con lo que vendrían a ser el ingreso de los españoles, porque ya el amauta, muy aparte que enseñaba los quipus, enseñaba la traducción de los dibujos a los hijos de los incanatos, también enseñaba a los hijos de los curacas y en algunas culturas que se podía hacer dicho trabajo. Pero ya cuando vino el trabajo, entre comillas, la conquista española, ya comenzaron a enseñarle lo que era la lectura de la Biblia y también lo que era la escritura del castellano, ¿bien? O del español. Listo, entonces estábamos comentando sobre el inicio de los incas. Luego, después de los incas, ¿qué pasó? ¿Cómo se destruyó el imperio incaico? Con la muerte de Atahualpa, Miss. Ya, muy bien, pero ¿qué más? ¿Qué más sucedió? Miss, Sí. Con la llegada de los la españoles. llegada de... Muy bien, con la llegada de los españoles. Cindy, disculpen, Cindy aquí menciona en el chat, dice, Miss, pero en el tiempo incaico también habían rasgos desde la nobleza, realeza, exacto, Hatun Runas, exacto, los Mitimaes, por ejemplo, también. Claro que sí, era una organización política piramidal, ¿no? No podemos detallar en este caso porque, como les vengo diciendo, el tema es bastante extenso y los temas conforme al DCN del CENEP del Ministerio de Educación nos mencionan ya los temas que nosotros debemos de tratar. Pero claro, había una organización piramidal desde la cabeza, que era el Inca, hasta los últimos que vendrían a ser la servidumbre. Perdón, los esclavos, porque también habían esclavos en el Imperio Incaico. ¿Quién eran los esclavos? Aquellas personas que no querían regir o no querían obedecer las reglas del Inca. ¿Bien? Ya, listo, muy bien, claro, ingresaron los dominios español. ¿Y qué pasó con los incas cuando ingresó el dominio español? A ver, ¿quién me puede decir qué pasó con los incas? A ver. A ver, ¿quién me puede decir? Miss, empezaron la conquista. Muy bien, pero ¿qué pasó con los incas? ¿Qué sucedió con los incas? Fueron esclavos, Miss. Los esclavizaron, Miss. Muy Eran bien. esclavos, Miss. También fue de repente con la muerte de Atahualpa, también creo, y combinó con el Imperio Incaico. Muy bien, así es. Cindy, ¿sí quieres dar alguna opinión? Empezaron a querer colonizar y sobre todo ellos querían matar a los líderes de aquel tiempo del Imperio Incaico para que toda la población esté al régimen en aquel tiempo de los españoles y así poder modificar todo como ellos quisieran, desde la cultura, creencia religiosa, y etcétera, y todo eso tan injusto. Eso es todo. Muy bien, Cindy. Excelente. El último Inca, Atahualpa. Los españoles primero ingresaron con recuerden, vamos remontándonos alguito así rápidamente a la historia. Recordemos de que en esa época, cuando los españoles comenzaron a ingresar a diversos lugares, no solamente América del Sur, América Latina, sino ingresaron a otros lugares a invadir. ¿Para qué? En ese entonces era como que el descubrimiento de nuevas tierras. Mientras más descubrían nuevas tierras, aquel rey, tanto de Inglaterra, de España o de otro lugar, podía obtener esa ganancia, podía obtener a ese grupo, a esa cultura, los podía tener y ser parte de, para favorecer a su reinado. Entonces, para ese entonces, Francisco Pizarro fue con esa intención de descubrir
¿qué hay de más allá? Si hay riqueza, si podemos traer esclavos, si podemos traer más gente. Eso era la intención. La idea no solamente era de dominar un estado, un territorio, sino simplemente era llevar personas, llevar riquezas, robar e irse. Pero cuando ingresaron al Imperio Incaico vieron tanta maravilla que dijeron, no, esto no se nos escapa. No solamente no se nos escapa el Inca, la Colla, no se nos escapa nada, nada. Por eso es que en ese momento, cuando ellos ingresaron, los indígenas comenzaron a sorprenderse porque los veían tan bellos, blancos, de ojos azules, y decían, ellos parecen ser hijos del sol, legítimos hijos del sol, porque eran como que brillando, eran altos, fornidos, con caballo, y ellos, y los indígenas decían, ellos vienen con otra tecnología. ¿Y cuál era su otra tecnología? Las escopetas, ¿no? Bueno, no de salva. De una otra manera, ellos buscaban, el indígena buscaba ver en ellos como que el creador, la creación, lo divino, lo bueno, lo bonito, lo magnífico, pero para los españoles era la ganancia, que esto no se nos escapa. Mira cómo está su agricultura, mira el oro, la plata que maneja el Inca. Entonces, no era nada fácil. Por eso es que el Francisco Pizarro, junto a Diego de Almagro, ingresaron. ¿Para qué? Para quedarse. Ingresaron a quedarse. Llevaron a España un mensaje, ¿no? Le dijeron a la reina de España, al rey de España, le dijeron, nosotros no te vamos a llevar solamente oro y plata y riquezas, te vamos a llevar a todo un imperio. Y el español dijo, no, este me puede derrocar, pero el español, Francisco dijo, no te preocupes, no es para derrocar, es para dominar, porque es fácil de hacerlo. Y claro, los indígenas veían a ellos como una ayuda, un sol, un parte de la maravilla, pero al final fueron lamentablemente, vilmente maltratados. ¿Por qué en su primer momento fue conquista? Porque, vuelvo a repetir, fue la maravilla. Fue algo wow, algo bueno, algo bonito, algo que se va a preservar. Así veían a los españoles, algo que nos va a ayudar. Ellos son hijos legítimos del sol porque son brillantes, son hermosos y tienen con nueva tecnología porque son inteligentes. Entonces ellos van a poder ingresar a nuestro país, a nuestro imperio, a ayudar. Pero el Inca era muy receloso con sus cosas, muy receloso con su nación, muy receloso con su gente, muy receloso con sus riquezas. Pero cuando veía y decía de que los engalanaba, como decirlo así, entonces comenzaron, ¿con qué? Con darles las riquezas. Y aún tenían muchas dificultades para entenderse. Para poder entenderse. Entonces, en ese entonces, los vestigios mencionan de que no solamente hubo un traductor, hubieron varios. Como que la comunicación no era propicia ni entre los españoles, perdón, ni los indígenas. Bien, entonces como la comunicación no era propicia, entonces no había una comunicación directa, exacta, favorable, aceptada. Había ciertos malos entendidos o una mala comunicación, porque los españoles sabían español, castellano, y los indígenas hablaban el runacini. Bien, que se conoce como quechua. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, disculpen, como decía, bien, como decía, entonces de esa manera ingresaron. Entonces los españoles, los indígenas dijeron, wow, queremos sí, pasa, ven, come, siéntate, traigo oro, toma oro, te traigo plata, toma plata, llévatelo, sí. Y así, Francisco Pizarro no hizo un solo viaje. Fueron varios viajes de idas y venidas, donde él estaba explotando las riquezas de nuestro país y donde España tenía dichas riquezas. Eran idas y venidas, idas y venidas, idas y venidas, idas y venidas. Entonces, en ese instante, luego cuando ya el Inca vio de que ya no estaba yendo bien la situación, como que ya veía algo malo, algo negativo,
como que ya había ciertos incas que se estaban poniendo en contra del Inca mayor, habían ciertos indígenas que ya estaban en contra del Inca y comenzaban a ir a favor del español. Entonces el Inca dijo, no, hasta aquí nada más. Y así estuvo bajo el yugo durante muchísimos años. Y entonces el español lo abatió y comenzó lamentablemente ahí, no la conquista, sino lamentablemente el destrozo de los indígenas. El mismo Inca dejó de ser Inca para que vuelva a ser un esclavo. Lo encarcelaron a él, a sus primogénitos y a su esposa. A sus amantes que vendrían a ser las collas, las violaron, las agarraron, las utilizaron, las embarazaron, por eso nacieron los mestizos, porque era la unión de un español con una indígena. Nacieron los mestizos, luego trajeron de África los mismos españoles a morenos. ¿A morenos para qué? Para que puedan hacer el trabajo de las minas, de las minerías. Y comenzaron ellos a acabar los esclavos de África. Los morenos comenzaron a acabar, y ahí nació la raza criolla, los afroamericanos. Entonces, desde ahí nacieron prácticamente los diferentes tés o las diferentes Las diferentes razas, Miss. las diferentes razas, muchísimas gracias. Las diferentes razas, ¿no? Las que estamos conociendo, las que sabemos, las que hoy tenemos. Luego, posteriormente, trajeron a chinos, por eso es que tenemos algunos que dicen son asiáticos descendientes, aquellos medios jaladitos, por ejemplo, que vemos en la selva, decimos, como aquel jovencito es jaladito, ¿no? Y medio morenito, cachetoncito, porque es la unión también del indígena, como porque también es la unión. Entonces, trajeron a los chinos y también uno dice, ¿cómo salió el chifa, el arroz chaufa? Es parte del alimento que ellos utilizaban para los animales, para el ganado, para el perro, para el chancho. Ellos no tenían que comer. Y como no tenían que comer, ellos ¿qué hacían? Utilizaban así su comida y comían. Muy bien, dice Cindy Serna, dice, mi esposo y su familia vinieron de China, pero por la guerra. Claro, también. Eso ya fue otra parte de la historia, ¿no? Cindy, claro que sí, también vinieron por la guerra, pero también vinieron ¿para qué? Para ser parte de la trata de personas, a lo que nosotros hoy conocemos, ¿no? La trata de personas, lo que nosotros hoy conocemos, pues no es de esclavismo. Venían y comían la comida de los animales y por eso salían lo que ahora nosotros conocemos como la gastronomía peruana, pero nació necesariamente de aquella situación tan paupérrima que vivían nuestros, no solamente nuestros antepasados, sino también la familia de ellos. Bien, entonces de todo ello, de todo lo que estamos hablando, esto ha sido el encuentro. Entonces, ¿qué hizo Atahualpa? Al ver que su gente era prácticamente esclava, se moría de hambre, estaba siendo maltratado, Atahualpa le dijo, bien, mira, ¿sabes qué? Te doy un cuarto lleno de oro, claro, un cuarto lleno de oro y un cuarto lleno de plata. Te lo doy, pero vete, déjanos. Pero no lo quiso así. Lo encerró, lo esclavizó, lo torturó y lo mató. Bien, y así finalizó nuestro imperio con la muerte de Atahualpa y lamentablemente el nacimiento del virrey o del nacimiento del yugo español con el virrey Francisco de Toledo. Bien, entonces en ese momento inició el virreinato cuando Atahualpa muere y empiezan los españoles a colonizar todo lo que tenía a favor del incanato, todo lo que tenía el incanato a su mando. Y luego vinieron las rebeliones, ¿no? En la cual tenemos Tupac Amaru, etcétera, bien, antes de independizarnos. Y luego viene la independencia, ¿bien? Bien, listo. Entonces, aquí nos quedamos en cuestión de lo que es
bueno, lo que empieza lo que es el denominado virreinato, inicio de la rebelión de Tupac Amaru, como les dije, inicio de la independencia. Bien, nos quedamos aquí al inicio de la independencia. Bien, ¿alguna pregunta? Ninguna, Miss. Muy interesante la clase. Muchas gracias. Listo, perfecto, bien. ¿Por qué me quedo aquí? Porque el Perú actual es súper sencillito, facilito de poder hablar, porque lógicamente estamos viviendo en nuestra actualidad. Pero de ahí vamos a abarcar también lo que es nuestra historia. Como les dije, parte de nuestra historia es también nuestra actualidad. Con todo lo que hemos podido escuchar hasta el momento, se dan cuenta de que nosotros hemos sido dominados por una clase extranjera. Y la idea es no volver a repetir, no ser dominados por una clase extranjera, no, sino no volver a repetir nuestra historia. Escuchemos, critiquemos, entendamos y conozcamos de nuestra historia para no volver a repetirla. No ser yugo de nadie, no ser esclavo de nadie, sino verdaderamente seguir siendo demócratas. ¿Bien? Muy bien, entonces ahora vamos a explicar el trabajo de estas 2 semanitas. Bien, a ver un momentito, por favor. Bien, vamos a presentarles, a ver un momento, ¿sí? Bien, voy a presentarles en primer lugar el material complementario. Del material complementario que les voy a mostrar, vamos a realizar nuestro esquema mental. Bien, a ver. Listo, aquí está nuestro material complementario. De este material vamos a realizar nuestro esquema mental. ¿Me dejan un segundito, por favor? Justo me están llamando, es algo importantito. Un ratito, sí, por favorcito. Bien, como les decía, el material que ustedes están viendo ahorita es el material que van a utilizar para hacer su esquema mental. Y la pregunta es, ¿de qué trata el tema del día de hoy? Perdón, ¿de qué trata el tema del material? Trata sobre el Perú en el siglo XX. Solamente te habla aquí nada más de 2 presidentes, de Alberto Fujimori y de Valentín Paniagua. Alberto Fujimori te habla sobre el shock económico que pasó en su época, sobre en el momento que asumió el señor Alberto Fujimori la presidencia, pues nuestro país estaba totalmente en quiebra económicamente.
Porque recuerden que el señor Alan García nos había dejado en bancarrota total después de eliminar el INTI y convertirlo en sol. Luego vamos a ver sobre el autogolpe de Estado, donde el señor Alberto Fujimori pues se hizo un autogolpe, ¿no? Y siguió siendo jefe de Estado. Donde inició la reactivación económica, la derrota del terrorismo, la guerra del CENEPA y la reelección de Fujimori, donde ya sabemos que dentro de su reelección, ya la familia definitivamente dijo no, la reelección para nada. Fujimori para nada, la reelección ya no, porque ya como pasó Cindy, como lo menciona aquí, lamentablemente hubieron muchas familias que fueron muy derrocadas por el terrorismo y sobre todo familias que perdieron a sus familiares, a sus padres, a sus hijos por culpa del terrorismo o por culpa de los militares, ¿no? Es que era, como les digo, era una batalla campal, en pocas palabras, y en verdad ha sido muy difícil lo que ha pasado en nuestro país. Entonces, Fujimori dijo, no, voy a volver a reelegirme, un autogolpe. Y la gente dijo, no. Y en ese mismo instante salió el Vladivideo y patitas, ¿para qué te quiero? Fujimori se fue a su país y luego dijo, no, voy a salir de la presidencia y voy a mandar un fax. Desde Japón envió un fax diciendo, bueno, renuncio a la presidencia. ¿No? Y ahí es donde totalmente hicieron, lo buscaron, lo investigaron y todo lo demás, y por eso, y por ende, está preso hoy en día. ¿Bien? Lógicamente que en el momento que renunció, quien aceptó y entró como presidente vendrían a ser Valentín Paniagua, ¿no? En ese momento, Valentín Paniagua se hace un tiempo, así como lo que pasó Sagasti, nuestro último presidente. Entonces, desde ese momento nada más Valentín Paniagua fue un presidente fugaz de un año, del 2000 al 2001 hasta las nuevas elecciones. Bien, donde esa nueva elección ganó el señor Alejandro Toledo. Listo. Entonces, de este material que te estoy hablando y ustedes están observando, de este material van a hacer su actividad, su mapa mental. Vuelvo a repetir. Del material que ustedes están observando, van a hacer su mapa mental. ¿Es del material de estudio? No. No es del material de estudio, es del material complementario que ustedes están viendo. Sí, Cindy, ¿me quieres decir algo? Sí, Miss, ¿puedo poner imágenes? Ahorita voy a explicar bien cómo lo van a hacer el esquema mental. Detalladamente les voy a explicar para que ustedes sepan cómo lo pueden hacer y ustedes puedan tener una idea. Ya envié, hay ejemplos en el WhatsApp, pero lo voy a explicar de la mejor manera para que ustedes puedan saber. ¿Bien? Listo. Tengo 10 minutitos para explicarles. Que ya... Miss, Sí. Miss, el material que acaba de enseñar del Perú en el ciclo, ese va a ser el material para hacer el mapa mental. Así es. Ese va a ser el material para el esquema mental. ¿Bien? No es el material de estudio, es el material que les he presentado. Y aquí lo dice, y aquí ahorita les voy a mostrar, disculpen. Aquí está. Y aquí lo dice en las instrucciones del mapa mental. Dice, ojo, recuerda que la actividad debe de ser enviada en la plataforma. Ojo, revisar la rúbrica, que bueno, eso ya les voy a explicar al finalizar. Y la actividad del mapa mental será realizada tomando en cuenta el material complementario. ¿Cuál es el material complementario? Se llama Perú en el siglo XX. ¿Bien? De ese material vas a hacer tu esquema mental. Ahora, la pregunta es, Miss, yo no sé hacer un esquema mental, ¿cómo lo puedo hacer? Te voy a explicar de manera rápida y didáctica para que tú lo puedas realizar y no tener ninguna otra dificultad. ¿Bien? Pero un momentito, quiero compartir. Volví a salir. A ver. Déjenme un momentito. Acá está. Bien, este es el ejemplo que yo les voy a tomar.
Bien, presten atención, ojitos atentos, orejitas a escuchar. Esta bolita de aquí, bien, esta bolita de aquí, en esta bolita, este es un esquema, en primer lugar, esto es un esquema mental. No es de otra forma. Puede ser de esta manera, no es de otra manera, ¿bien? Y el último, ¿bien? Pero, ¿de qué se caracteriza el esquema mental? Se caracteriza que en el medio tiene un título. Y este título, ¿cómo se va a llamar? El Perú en el siglo, ¿cómo dice nuestro complementario? Del siglo XX. 20. Ese va a ser nuestro título, ¿de acuerdo? El Perú en el siglo XX, ¿de acuerdo? Las ramificaciones que tú ves muy gruesitas, así como el de color rojo, como el de color verde, que ustedes están observando en la pantalla, anaranjadito, celeste, otro rojito, otro anaranjadito. Bien, estas ramificaciones gruesas son el título son los subtítulos o los temas principales. Vuelvo a repetir. Los más gruesitos son los títulos o los temas principales, la ramificación más gruesita que ustedes están viendo. ¿Bien? Y la ramificación delgadita, las que están aquí justo en la última parte, esas ramificaciones delgaditas son los temas complementarios. ¿Qué quiere decir entonces? Que tú vas a leer tu material complementario, vas a poner el título y vas a sacar tema principal y tema secundario. Por ejemplo, yo puedo poner aquí en esta ramificación de color verde, puedo poner autogolpe de Estado. Y aquí en las ramificaciones chiquititas puedo poner Fujimori en el año tal, por ejemplo, constitución tal, en el día tal del año tal, ¿no? Un ejemplo. ¿Por qué las ramificaciones chiquititas? En las ramificaciones chiquititas son del tema principal o del subtítulo, para que ustedes lo puedan entender mejor, del subtítulo, su análisis, nada más. Miss, quiero escribir todo, por ejemplo, que dice, el autogolpe de Estado comenzó tal día, en tal lugar, a tal hora, con tal presidente, el Congreso no lo decidió, el Congreso cerró todo eso quiero escribir. No puedes escribirlo todo. Tienes que escribir solamente la parte importante, puntos importantes. No puedes escribirlo todo. Vuelvo a repetir. No se escribe todo, solamente el esquema importante, nada más. ¿Bien? Ahora, vuelvo a repetir. Tenemos el título. Aquí está el título. En la ramificación gruesa tenemos el tema. ¿De acuerdo? El subtema. Y en las ramificaciones delgadas tenemos la segunda idea o el segundo título, por decirlo así. Bien, ahora, ¿qué más estoy pidiendo? Muy aparte de realizar este esquema mental, en cualquiera de las ramificaciones de tu esquema mental, vamos a suponer que en una ramificación o en una parte ustedes hacen alguna... Ay, perdón. A ver un momentito, disculpe. Ya. Ay, salí. Ya. Vamos a suponer, por ejemplo, que ahora ya hicieron todo este material. Vamos a imaginar que todo este material habla sobre nuestro tema. ¿Bien? Ahora, lo que vas a añadir es lo siguiente. Lo que tú vas a añadir es lo siguiente. Vas a añadir una ramificación y aquí vas a poner, puede ser alguna reflexión referente al tema, puede ser alguna, por ejemplo, he tocado 5 puntos. Hay un punto que no he tocado que es cuando Alberto Fujimori cierra el Congreso, entonces puedes tomarlo aquí. Puedes tú crear uno, pero tienes que crear una ramificación. Muy aparte de lo que te estoy mencionando en el material complementario, tienes que crear una ramificación.
Esta ramificación tiene que tener contenido, tu contenido que tú busques en internet, que tú busques en los libros, que tú añadas por medio de la revista, por medio del periódico, lo que tú quieras, pero añade uno que me hable del siglo XX y que me hable del tema. ¿Bien? Ahora, puedes poner imágenes alrededor, no te preocupes, no hay problema, puedes poner imagen en el medio, pero recuerda, tu título principal en el medio, de ahí tus ideas principales, las ramificaciones gruesas, y tus ideas secundarias, las ramificaciones más delgadas, ¿bien? De esa manera tienes que trabajar, ¿de acuerdo? Repito, medio, el título, ramificaciones gruesas, así como que están observando este de aquí, es idea principal y las ramificaciones delgadas que vendrían a ser las ideas secundarias. Esta ramificación que está de color rojo y lo estoy nuevamente enmarcando, ¿qué significa? Esta ramificación significa que es tu idea, que tú has integrado, que tú has añadido a tu material. Esta ramificación tiene que estar de otro color, tiene que estar quizás con otra letra, quizás con algo novedoso, algo vistoso, algo que se note, que sea verdaderamente diferente. ¿Bien? Listo. ¿Alguna pregunta, por favor? Miss, yo le quería preguntar si esa nueva ramita, esa extra que vamos a sacar, le puedo poner cualquier nombre a la reflexión que yo le quiera dar, o pongo extra o complementario o Puedes reflexión. poner aquí, si es una reflexión, pones acá reflexión. Si es un tema relacionado a lo que estamos hablando, le pones el título o el tema o el subtítulo. No hay problema, pero que sea vistoso, que sea distinto. ¿Bien? Pero ojo, no me hablen de otra cosa que no sea el tema. ¿El tema cuál es? El Perú en el siglo XX. Estamos hablando de dos expresidentes, el señor Alberto Fujimori y el señor Valentín Paniagua. ¿Bien? ¿Sí? Miss, entonces, si veo, por ejemplo, ¿no? Como dices, tengo una revista o un libro del Perú del siglo XX que es fuera del tema que nos está mandando, lo pongo ahí, ¿verdad? Claro, que es parte del tema, claro que lo tienes que poner, porque es tu acotación, es tu implementación. Eso es importante. Bien, muy aparte de lo que tienes que analizar, sintetizar tu material en el esquema mental, tienes que aumentar uno para complementar tu trabajo. Es importante, porque sin eso no te evalúo para 20, sin eso te evalúo para 15, 14, dependiendo del Miss, material, lógicamente. Sí. Miss, entonces queda claro, supuestamente que vamos a, es solamente uno, ¿no? Una, ramificación ahí, solamente uno para complementar el tema. Sí, solamente es uno, no son dos ni tres, solamente es uno con sus respectivas ramificaciones y eso es todo. Vistoso, por favor, vistoso. ¿Bien? Miss, ¿nos podría indicar la fecha límite de presentación de este mapa mental? Vamos a ver, un momento, son 2 semanas, espérenme un Hasta ratito. la otra semana. Sí, 2 son 2 semanas. semanas, cuenten de aquí, vendría a ser el próximo lunes, es una semana, y hasta 2 antes de semanas. llegar al lunes, el próximo domingo, vendría a ser la segunda semana, se cierra para esa fecha. ¿Bien? Si un caso,